Muy buenas noches a todos los académicos que nos acompañan esta noche y a todo el distinguido público que nos sigue, ya sea en la plataforma de Zoom o a través del Facebook Live de la Academia Nacional de Medicina. En esta noche tan lluviosa, porque ya estamos presenciando los efectos de la primera onda tropical del año, vamos a tener una noche muy interesante y muy productiva a cargo de un distinguido miembro de nuestra academia. Y para lo cual invito al doctor Oscar Porras que lo presente y nos haga la introducción correspondiente. Adelante, Oscar. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando hoy y que van a compartir con nosotros esta interesantísima conferencia. Hoy vamos a escuchar sobre el doctor Ruiz Pérez Tamayo y la importancia de su pensamiento científico. Y para mí es un gran honor presentar a la persona que va a ser el orador de la noche. Los seres humanos se componen de personalidad, espíritu y aquel componente que les ha permitido contribuir al bienestar de los otros seres humanos. Yo creo que en el caso de la persona que vamos a escuchar hoy, tenemos una persona que se generó dentro de una familia de primera, excelente, con la que ha compartido toda su vida. Es una persona que generó una personalidad y un espíritu a través de diferentes experiencias y es una persona que ha contribuido al bien común con una gran herencia que vamos a compartir con ustedes. El doctor Rafael Jiménez Bonilla, académicamente, para hacerlo sencillo, se graduó de microbiología de la Universidad de Costa Rica y como hematólogo en Inglaterra. Es importante que una persona no solo es un académico, es importante, como en el caso del doctor Jiménez Bonilla, que se genera una personalidad y se produce un espíritu. Y yo creo que es muy importante la historia en la forma en que esta personalidad y espíritu se generó en el doctor Jiménez Bonilla, porque es una persona que asistió a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, estuvo muchos años en la Academia Juan Bambach, donde aprendió a tocar el acordeón. Durante mucho tiempo fue un aficionado a los portales. Y esto es una experiencia interesantísima porque la compartí en varias ocasiones que nos invitó a su casa para inaugurar esa obra de arte de gran trabajo que era el portal del doctor Rafael Bonilla. Y como deportista fue un aficionado del baloncesto, participó en competencias importantes y es una persona que desde el punto de vista deportivo se ha mantenido dentro de la experiencia deportiva que contribuye también al espíritu y a la personalidad. Pero yo creo que es importante, finalmente, para dejarlos que conversen con el doctor Rafael Bonilla, que lo escuchen, que compartan con él sus preguntas, identificar el elemento que yo considero que es importante en su contribución al bienestar de los otros. Y esa contribución del doctor Rafael Bonilla al bienestar de nosotros fue una contribución que se generó de una enorme amistad con el doctor Elías Jiménez y con el doctor Francisco Lobo, en la cual reconstruyeron, renovaron, reinventaron el servicio de oncohematología del Hospital Nacional de Niños, contribuyendo al bienestar de muchos otros y contribuyendo a el desarrollo académico de la hematología y del tratamiento de las enfermedades hematológicas. Es decir, hoy vamos a escuchar una conferencia acerca de una gran persona, de un gran científico, de un gran investigador, y esa conferencia nos la va a dar una persona que también es un gran científico, un gran investigador y un gran ser humano. Los dejo con ustedes, con el doctor Rafael Bonilla Jiménez,
y con su conferencia, el doctor Ruiz Pérez Tamayo y la importancia de su pensamiento científico. Adelante, doctor Jiménez. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Realmente, bueno, más de la cuenta, digamos, con respecto a mi persona. Yo voy a apagar la imagen mía y realmente voy a empezar, digamos, a compartir pantalla. Bueno, entonces, hoy voy a hablarles del doctor Ruiz Pérez Tamayo y la importancia de su pensamiento científico. Realmente para mí es un privilegio poder hablar del doctor Ruiz Pérez Tamayo, porque como ustedes van a ir viendo, porque lo van a ir descubriendo, realmente el doctor Ruiz Pérez Tamayo es algo impresionante. Entonces, voy a comenzar a decirles que lo primero que voy a mencionarles como para preámbulo, para que ustedes se den cuenta de lo que fue y de quién era el doctor Pérez Tamayo, fue una anécdota. Un día un amigo de esos íntimos, como todos tenemos, llegó a hotel y le dijo: hola Ruiz, ¿a qué venís? A que me des el tema de una conferencia inaugural de un congreso internacional importantísimo, pero vengo y espérate para poner el cronómetro, voy a darte 13 minutos para que me des el tema. El doctor Pérez Tamayo dice que él tuvo un miedo interplanetario, decía él, realmente. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Y de pronto pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, y faltando un minuto, ya los íntimos amigos saben que el otro puede hacerlo. Eso es lo interesante. Y entonces él pensó en dar una conferencia sobre las conferencias magistrales. ¿Y qué? Precisamente mostrando las angustias y problemas de un invitado a una solicitud de tal magnitud. Entonces, realmente yo no quiero tener un miedo interplanetario, y entonces yo les voy a dar una charla informal, una charla como si estuviéramos, digamos, en la sala de mi casa y estuviéramos en una tertulia de amigos. Esta conferencia que se presentó fue la conferencia inaugural del 25º Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. Fue la última conferencia que yo le oí al doctor Pérez Tamayo. La presentó en Cancún en 1994. Los mexicanos son impresionantes para hacer congresos y para hacer eventos. Y esta conferencia, digamos, de la Sociedad del Congreso Mundial de Hematología fue impresionante. Claro, al frente de ella estaban los mejores hematólogos mexicanos. Entonces, el doctor Ruiz Pérez Tamayo nació en 1924 y murió recientemente, este año en febrero de 2022. Su vida, él nació en Tampico, en el estado de Tamaulipas, ¿verdad? En los años postrevolucionarios, y falleció en Ensenada, Baja California, porque ahí se lo llevó su hija y murió a los 97 años. Su padre era músico, su padre era violinista. Ellos eran yucatecos, ellos vivían en Mérida. Y entonces su padre lo que se pasaba era tocando bodas, tocando, qué sé yo, uno que otro concierto ahí con un cuarteto, tocando piano en el cine mudo, ¿verdad? Y adornando pues el cine. Pero era un trabajo muy humilde, ¿verdad? Muy humilde y poco productivo. Entonces resulta que un amigo se lo llevó, le dijo que fuera a Tampico, un amigo médico, músico,
y él se fue a Tampico. Y claro, Tampico era un boom con el problema del petróleo. Tampico es un puerto realmente, es decir, muy lucrativo y en ese momento estaba, digamos, en un auge. Pero lamentablemente en 1933 tuvieron un huracán terrible que despedazó su casa. Y Rui, lo voy a llamar Rui porque todavía no es médico. Rui se acuerda cuando llegó a su casa, era puro barro, toda destechada, una cosa terrible. Y lo que lo atrajo a él fue el Quijote, pero con las figuras de Gustave Doré. Realmente yo pienso que de todos los que nos gustan los libros, hemos tenido o tenemos todavía muchos libros, digamos, ilustrados por Gustave Doré. A Rui lo había recibido como médico general, pero después hizo pediatra, el doctor Alfonso Alarcón, que allá lo ven en esa, aquí en esta imagen, ¿verdad? Y él le dijo a la familia que que sus hijos estudiaran medicina, porque Rui quería estudiar, igual que su padre, hacerse músico. Entonces, la familia se desplazó a la Ciudad de México y Rui empezó a trabajar como dibujante en ese periódico deportivo. Yo no sé si ustedes han vivido en México y era el periódico deportivo que uno no podía dejar de comprar los lunes para ver los resultados de todos los partidos del fin de semana. Él empezó a dibujar, pero sobre todo faenas taudinas. Y entonces él de pronto, como entraba ahí a la Plaza Monumental y a todos los sitios donde se hacían corridas importantes, entonces él hasta incluso empezó a pensar en la posibilidad de hacerse torero. El doctor, Rui, empezó a leer a Bertrand Russell y empezó a aprender inglés. Qué increíble, ¿verdad? Es decir, es que ustedes se ven desde niño, desde joven, la personalidad de él. Él se casó con una compañera de facultad, ¿verdad? También de la Escuela de Medicina. Él cariñosamente la llamaba Yonga, tuvieron 3 hijos. El primero se hizo bioquímico y biólogo estructural. María Isabel, con la que él se fue a vivir en los últimos años, pues se estudió nanociencia, nanotecnología, y Ricardo se hizo historiador. Él estudió en la Escuela de Medicina de la UNAM, en el viejo edificio de la Inquisición. Digamos, sitio realmente se llamaba Escuela de Medicina, no se llamaba todavía facultad. Yo tuve la suerte, la gran suerte. El doctor Elizondo y yo éramos muy amigos, íbamos a todos los años al Congreso de Hematología en México e incluso nos tomábamos la misma habitación porque los dos íbamos solos y los dos somos, bueno, muy conversadores y nos pasábamos ratos metidos en la biblioteca de él discutiendo diferentes cosas. Y él me enseñó toda la Escuela de Medicina, el edificio antiguo. Yo tomé esa fotografía donde dice que ahí estuvo la Inquisición. Me explicó absolutamente todo y fue realmente grandioso. El doctor Pérez Tamayo, posteriormente, vamos a ver que tuvo unos maestros en México que lo entusiasmaron en patología y posteriormente se fue a especializar todavía más en patología a San Luis, Missouri. Pero vean qué increíble, es que eso es lo que tiene la gente que es grandiosa. Con medicina y patología podría haberse quedado ahí suficiente. Ya no necesitaba más, pero él no era una persona de esas. Él simple y sencillamente necesitaba hacer algo más y estudió inmunología. Y sacó el doctorado nada menos que en inmunología. Él vivió la tragedia de Tlatelolco, lógicamente eso fue algo terrible en su personalidad, ¿verdad? Él se sintió tristísimo y se pensó ir a otro país y dentro de esos países pensó venirse a vivir a Costa Rica.
¿Por qué? Porque él era muy amigo del doctor Rodolfo Céspedes, bueno, fundador de la Acta Médica y una personalidad, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patólogos. Y ahí citó al doctor Maynor Vargas, porque el doctor Maynor Vargas era uno de sus grandes admiradores y amigos, y a todos los estudiantes los ponía a estudiar con el libro de patología del doctor Ruy Pérez Tamayo, ¿verdad? Pero vean qué increíble. Posteriormente, el doctor no se queda ahí, sino que se pone a prepararse en biología molecular e inclusive se mete a aprender el manejo del microscopio electrónico. O sea, que es una persona que donde veía las necesidades se iba, digamos, metiendo, cosa que otras personas tal vez se hubieran quedado tranquilas, ¿verdad? Una persona que él relataba siempre que lo había influido mucho fue su compañero de estudios, un yucateco. Cuando él entró a la facultad, a la escuela de medicina, realmente él se encontró con un yucateco y como su familia era yucateca, se hicieron amigos de inmediatamente. Pero Raúl Hernández, que es de la fotografía, realmente tenía una cualidad. Era hijo de médico y su padre le había hecho un laboratorio espectacular de fisiología. ¿Por qué? Porque Raúl había decidido hacerse médico, pero médico especial, investigador. Él lo que lo apasionaba era la investigación. Y entonces, el doctor Ruy Pérez Tamayo, bueno, Ruy, fue con su amigo y él contaba que cuando entró a ese laboratorio, se volvió loco. Dios mío, ¿qué es esta maravilla? Pero necesitaba una cosa. Para hacer investigaciones necesitaban cazar gatos. Y la familia del doctor, de Raúl Hernández, pues vivía en la colonia Roma y entonces ellos en las noches iban a cazar gatos a las azoteas. Pero en ese tiempo a las empleadas domésticas les decían gatas, precisamente porque lavaban ahí en la azotea, ¿verdad? Y entonces les decían las gatas. Entonces los compañeros de Ruy le decían que ellos no andaban cazando gatos, que ellos andaban cazando gatas. Como él era tan pobre, ¿verdad? Él se fue a vivir vivía con un húngaro, Franz von Schlittenberg, en la calle Tokio, y él ponía inyecciones para ganar algo de dinero, pero la otra cosa que este húngaro lo entusiasmó, bueno, él ya tenía, digamos, su pasión por la música, pero fue que compraron un tocadiscos entre los dos y se pasaban oyendo música. Y entonces, realmente digamos, fanatismo hacia la música fue, digamos, motivado también por su esposa, que su esposa hablaba 4 idiomas y ambos se hicieron melómanos, pero a un nivel impresionante. Y les fascinaba la ópera. Y les fascinaba la ópera a un nivel tan alto que todos los años iban a Berlín porque eran admiradores y les encantaba estar oyendo las óperas wagnerianas. A media carrera, imagínense que fue aceptado por el doctor Isaac Costero. El doctor Isaac Costero era un español que había salido por la Guerra Civil Española y se había llegado a México. Y ahí el doctor Ignacio Chávez, que estaba creando el Instituto Nacional de Cardiología, que empezó en 1945, simplemente el doctor Chávez quería tener a un buen patólogo y este era un excelente patólogo, ¿verdad? Y entonces le ofreció, desde antes de inaugurar el Instituto de Cardiología, pues que formara parte de ellos. Y el estudiante Ruy Pérez Tamayo, pues fue aceptado por el doctor Costero. Él decía que el doctor Costero era el tipo más simpático que uno se puede imaginar, que sus clases eran repletas de gente porque todo el mundo quería oírlo, no solo por la parte académica, sino porque contaba chistes demasiado graciosos y en una forma inigualable. Yo debo decir que en las conferencias de Ruy también uno siempre se reía. Tal vez no tenía la gracia porque no lo conocía el doctor Costero, pero realmente el doctor Pérez Tamayo
pues también siempre tuvo esa gracia de estar adornando las conferencias para no hacerlas aburridas, ¿verdad? Su compañero Raúl, ¿verdad? Se metió también en el Instituto de Cardiología, pero con el doctor que estaba a cargo de la fisiología, Rosenblatt, en cuyo laboratorio había un rótulo que decía: en este laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato. Y él repetía eso mucho porque él había sido un fanático de estar cazando gatos en las noches en la colonia Roma. Posteriormente, el doctor Isaac Costero consiguió que él se fuera para el Barnes Hospital de Washington University, y allí él aprendió un nuevo tipo de patología. La patología aprendida con el doctor Costero era la patología, digamos, de tinciones, de morfológicas, pero en el Barnes Hospital él empezó a descubrir la patología experimental. La patología experimental, que ya no se limitaba simplemente a la parte, digamos, morfológica o obtenida, digamos, con diferentes tinciones, no, sino ya a ver la causa de las enfermedades, a ver el pronóstico de las enfermedades, en fin, hacer, digamos, un tipo de patología muy distinto a la que él había iniciado con su, digamos, maestro que lo había hecho patólogo. Entonces, a su regreso, pues va a hacer toda la aplicación de todas estas nuevos conocimientos. Entonces, tenemos hasta la hora un hombre que, gracias a Dios, no se hizo ni músico, ni pintor, ni torero, sino que va a llegar a hacerse un excelente científico, porque se había empezado a ser científico desde que empezó a estar en el laboratorio, muy buen laboratorio, de su compañero yucateco de Raúl Hernández Peón. Entonces, desde ese momento, y vean qué increíble, yo lo digo más adelante, pero vean qué increíble, que con Raúl, él llega como estudiante de medicina a presentar un trabajo en un congreso internacional de fisiología, y posteriormente como estudiante en el tercer año de carrera publica un artículo científico en una revista médica. Esto es muy, digamos, muy extraño en un estudiante de medicina, pero es que estamos viendo que desde el principio es una personalidad totalmente distinta a lo que uno puede imaginarse. Entonces, a sus 91 años, él decía que tenía 92, pero de estar leyendo. ¿Por qué? Porque vean qué increíble. Es que él en su casa tenía 6,000 libros, y él decía una cosa: todos los libros que tengo yo aquí en esta biblioteca han sido leídos. No tengo ni uno que no haya leído. Pero además, vean qué impresionante, tenía 4,000 en el Hospital General de México. Y la otra cosa que a mí me emociona es que es esa evolución. Vamos a ver después, más adelante, lo importante que es esto de estar, digamos, uno a la edad de hacerse mayor, pues estar aprendiendo cosas. Él se modernizó y leía en Kindle porque decía que no le cabían ya los libros en su casa. No tenía ni televisión ni radio, y tampoco leía periódicos, pero no menospreciaba ni la poesía ni las novelas, aunque decía que él no tenía tiempo para leer. Su esposa murió en el 2008, estuvieron casados 58 años, y a mí me emocionan, ¿verdad?, estas fotografías de su biblioteca, ¿verdad? La otra cosa que era interesante, ya yo se los dije que era un melómano, pero él todas las semanas iba a la sala de conciertos de Nezahualcóyotl. Esta sala es fabulosa, no sé si los que les gusta la música pues han ido a esta sala, tiene una acústica impresionante, pero lo interesante era que él siempre iba a su mismo asiento. Ahí siempre encontraba al doctor Raúl Izaguirre, que es otro
fanáticos melómanos, el doctor Izaguirre es el jefe de hematología del Instituto Nacional de Cardiología y posteriormente pronto estará, bueno, ha venido mucho a Costa Rica, pero pronto estará nuevamente viniendo al Congreso de Medicina Interna. El doctor Pérez Tamayo era fanático del tenis, ¿verdad? Y la otra cosa, digamos, que debe uno decir, es que el himno del estado de Tamaulipas, es que los estados en México son muy nacionalistas, muy diferentes, o sea, cada estado tiene su gran arraigo, y el himno del estado de Tamaulipas fue escrita la letra por su padre, porque su padre era un tipo que versificaba a las primeras. Realmente todo le salía, digamos, en rima, era un poeta nato, digamos, pero la música la hizo su abuelo, y entonces realmente hay mucha unión. Ustedes ven que la personalidad de una familia en el hecho de que para la posteridad quedó un himno del estado realmente que es totalmente familiar. Yo me he puesto a pensar qué significa o cómo califica uno cuando es un gran hombre. ¿Qué hace que uno llame a una persona un gran hombre? Realmente el aspecto ayuda mucho, ¿verdad? Pero también son fundamental sus palabras, lo que dice, cómo lo dice, en la forma de entusiasmar. Pero lo más importante en la vida son las acciones. Y el doctor Pérez Tamayo tenía todo. Facciones armoniosas, garbosas, dinámicas, platónicas, brillantes, pero tenía una gracia que era enemigo mortal de la hipocresía. Entonces, cuando ustedes ven una persona así como él, simple y sencillamente nos recordamos de otro gran personaje que precisamente lleva su nombre, el mío Cid, el Cid campeador, que nosotros lo analizábamos en el colegio. ¿Y cómo se llamaba? Rui. Entonces, esa relación de nombres también es muy interesante, ¿verdad? Porque él, digamos, absorbió mucho de aquel gran hombre que tuvo su mismo nombre. La gran categoría del doctor Pérez Tamayo fue una cosa fundamental, que tuvo pensamiento propio. Una persona puede, digamos, como dijo el doctor Porras, que yo estuve en Bellas Artes. Sí, yo estuve 6 años en Bellas Artes, pero yo soy un copista. Yo no puedo innovar como Picasso. Y yo puedo leer un pentagrama, una partitura, pero no puedo tener la iniciativa de hacer arreglos sobre la marcha en una interpretación. Eso solo lo pueden los grandes hombres. Y él tuvo pensamiento propio. Él no pensaba como todos. Él de pronto empezó con unas ideas diferentes, empezó a mezclarlas y empezó a tener nuevas relaciones y una cantidad de méritos individuales, y se convirtió en maestro de múltiples generaciones. Pero él tenía una preocupación genuina por los problemas humanos, sobre todo por la gran pobreza de la República Mexicana. Y algo que toda la vida tuvo y que lo fue transformando fue la búsqueda de la verdad. Pero ustedes se acuerdan quiénes eran los que buscaban la verdad. Los filósofos. Los filósofos eran aquel grupo, digamos, que empezó desde los tiempos inmemorables en Grecia, y empezaron precisamente a preocuparse de una serie de aspectos que él, con el caminar de su vida, empezó a preocuparse también. Bueno, este es el doctor Luis Pérez Tamayo, ¿verdad? Estudiante. Aquí están en la Patagonia con su esposa Yonga, con la pareja del doctor Guillermo Ruiz, una personalidad. Él fue el presidente del Congreso Mundial de Hematología
que yo asistí en México. Y aquí siempre me emociona también que siempre andaba con libros, ¿verdad? Esta otra fotografía son los tres hermanos Pérez Tamayo, porque él siempre dijo, Rui, que es ¿verdad? Aquí me encanta su sonrisa, ¿verdad? Su espontaneidad. Siempre dijo que el hermano mayor, él hubiera hecho lo que fuera el hermano mayor. Y lo interesante fue que como el hermano mayor se metió a medicina, pues él dice que él se metió a medicina por dos razones, porque su hermano, él hubiera sido cualquier cosa que su hermano hubiera decidido ser. Pero la otra cosa es que todos los libros de medicina estaban en francés y eran libros muy costosos. Y entonces dice que esto era un gran ahorro para la familia y realmente los tres hermanos pues estudiaron con los mismos libros y esto fue un gran ahorro para la familia. Aquí lo vemos con el gran físico Alejandro Pedrosa, pero con los dos médicos importantísimos, los doctores Guillermo Ruiz, Reyes y Argüelles. Aquí lo vemos en la Universidad Veracruzana, donde hicieron una cátedra con su nombre, y aquí en la Academia Nacional de Cirugía, donde pusieron su retrato ahí, su fotografía. Pero veamos sus palabras, porque como les decía, esto es parte importante de cuando uno analiza a un hombre. Esta se las pongo porque yo fui también mentor de tesis, de muchas tesis, pero con esta doctora Parto, vean la forma de dirigirse a ella y de darle los consejos en forma amigable. Irritada, usted dirá ¿a qué viene todo esto? Y es que para su tesis Ani ha conseguido el estilo telegráfico, mientras que yo favorezco el estilo novelesco. Reflejando su generosidad, usted ha escrito como si sus lectores, los sinodales del jurado, ya supieran lo que usted sabe. O sea, qué calidad de mentor para decirle cómo tenía que corregir su tesis. Vean esto otro. La verdad es que yo defiendo la ciencia como una actividad humana creativa. Se requiere el mismo tipo de inspiración, de imaginación y de aventura del pensamiento que las otras profesiones creativas. Pintura, música, escultura, literatura. Y es lo que yo les decía. Es que él tuvo pensamiento propio. Él tuvo la capacidad de, como hacen los grandes pintores, los músicos, los escritores, realmente de hacer novedad con su ciencia, con el pensamiento, digamos, de lo que era el estudio, digamos, de un problema científico. Soy fanático de la ciencia. Dedico no tiempo completo, sino exclusivo a trabajar en investigación científica. Y me interesa no solamente la ciencia, me interesa la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Y he escrito sobre esos temas. En realidad, cuando uno se dedica a trabajar en ellos, tiene poco tiempo para hacer otras cosas. Y sí, es cierto, su gran obra es que, vean, hacer una obra como la que hizo el doctor Pérez Tamayo, no se consigue, no lo consigue cualquiera. Es que tuvo que dedicarse en alma, vida y corazón para trabajar, para hacer todo lo que hizo, digamos, desde el punto científico y desde el punto de vista de difusión literaria, como ustedes van a ver. La patología se refiere a una forma de vivir a los extremos de desorganización de la materia, en donde todavía es posible reconocer los fenómenos característicos del proceso que llamamos vida. La patología es una oportunidad, un teatro donde se representan grotescas, pero todavía vivas, una tribuna donde la vida dice, también puedo hacer esto y esto más. Qué manera de expresarse, ¿verdad? Vean, esto fue un ensayo, ¿verdad? Que él escribió de 3 variaciones sobre la muerte y otros ensayos biomédicos. Y esta frase yo la utilizo mucho en mis clases de bioética, porque él dice que la ética médica y la ética de médico no son siempre claras. Y entonces deben estar muy bien definidas, porque la ética médica es la que dicta los parámetros por donde se debe conducir.
En la trayectoria profesional, bueno, fue profesor de la UNAM desde su carrera de estudiante. Fundó el servicio de patología del Hospital General cuando regresó de Estados Unidos. Fue director de patología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Ingresó al Colegio Nacional, que se fundó en 1943. El Colegio Nacional en México es la cuna, el sitio de reunión, de escogencia de los grandes personajes de la República Mexicana. No solo médicos, no, más bien los médicos fueron, gracias a Dios, aceptados, pero el Colegio Nacional está plagado de artistas, de músicos, de escritores, de filósofos. Bueno, y él fue aceptado ahí. También estuvo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ¿verdad? Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Vean qué interesante, ¿verdad? Un médico en la Academia Mexicana de la Lengua, pero es que es importantísimo. Es que es lo que tiene México. México tiene un nivel, digamos, totalmente donde entienden claramente la importancia de un científico en esta academia. Lógicamente fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, fundador del Colegio de Bioética. Esta fue otra de sus grandes preocupaciones, digamos, al avanzar en la vida. La bioética le empezó a preocupar muchísimo y es realmente significativo que él haya decidido preocuparse por la bioética. Fue doctor honoris causa en 3 universidades y la Universidad de Veracruz, ya dije que creó la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Sus investigaciones más relevantes en el campo de la medicina son tantísimas como yo, y es que no serían slides, diapositivas, pero yo nada más quiero mencionar la amibiasis. Él hizo estudios muy importantes de amibiasis cutánea, que no es corriente, pero él también se dedicó como investigador, es que él era un investigador nato, y se preocupó de hacer estudios de la amibiasis en la población mexicana, porque la amibiasis no tiene, digamos, no crea inmunidad, no produce inmunidad. Y entonces uno puede tener amibiasis realmente cualquier cantidad de veces en la vida. Pero entonces él se dedicó a una posibilidad y trabajó muy duro en esto. Y tal vez los alumnos, los que le sigan, lleguen a algún resultado favorable. Pero él pensaba obtener una vacuna sobre la amibiasis, ahora que están de moda las vacunas. Bueno, entre los premios y las distinciones sería igual que sus publicaciones, sus trabajos, sus publicaciones científicas. Y ahí vea, serían páginas de páginas. Yo me traje aquí unos muy pocos, muy poquitos, me da pena, pero y ahí es que no se puede. Premio Internacional Menéndez Pelayo, se creó un Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia que lleva su nombre. Tuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, Premio Aida Báez, Premio Crisóstomo Doria, y ha sido profesor emérito en múltiples centros y profesor invitado en una cantidad de países, como ustedes no se pueden imaginar, donde también estaba Costa Rica entre los sitios más visitados por el doctor. El doctor venía aquí, daba clases en la Universidad de Costa Rica, daba conferencias y era realmente entusiasmante. Vean la cantidad de asociaciones y sociedades científicas a las que perteneció: a la Academia de Investigación Científica de México, a la Sociedad Mexicana de Historia y la Filosofía de la Medicina, a la Asociación Estadounidense de Patólogos y Bacteriólogos, al Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia de la República, al investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores, miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, comité editorial del Fondo de Cultura Económica, premio en su honor que es creado, fundador y primer presidente del Colegio de Bioética y miembro honorario de la Academia Costarricense de Medicina. Y estas fotos que les presento me impactan, ¿verdad? Primero porque en esta fotografía están los miembros honorarios de 1998. Los mexicanos, el doctor Ortiz,
Ortiz, el gran cirujano plástico, el doctor Pérez Tamayo y el doctor, estos dos mexicanos, y el doctor de Costa Rica, el doctor Sotelo. Pero vean la pléyade, vean qué fotografía, qué pléyade de eminencias en la cena de Navidad en el country, ¿verdad? Realmente esto es entusiasmante, ¿verdad? Aquí el doctor Quesada Vargas, Orlando, el doctor, ¿cómo se llama? Mora, el doctor Eric Mora, el doctor Prada Díaz, que era el que me hacía todos los exámenes cuando yo jugaba basquetbol, ¿verdad? Bueno, en fin, aquí el doctor Jaramillo, ¿verdad? Vean a Ortiz Vélez, al doctor Arrea. Bueno, es que realmente esta es una foto bellísima, porque están reunidos ahí una serie de personalidades tan impactantes y además que hay con nuestro querido personaje de la noche de hoy. Bueno, Tampico, los tamaulipecos, yo les he dicho que los estados son muy nacionalistas, muy, digamos, realmente son entusiasmantes, pero vean que le hacen un congreso para celebrar a todos sus grandes profesores, digamos, médicos distinguidos, nacidos en Tamaulipas. Y de primero está el doctor Rupert Tamayo, y aquí también ustedes ven al doctor Raúl Izaguirre, que les dije que iba también a las salas de conciertos, y es un melómano. Y aquí también está el doctor Rupert Tamayo y el doctor Raúl Izaguirre, ¿verdad? Vean lo que dice este alumno suyo. La ciencia médica mexicana de hoy sería impensable sin él. Gracias a su influencia, muchos médicos mexicanos llegaron a preguntarse el porqué de las cosas, a entender los mecanismos de las enfermedades hasta sus últimas consecuencias, a conocer las bases científicas para la investigación biomédica, a decidirse a formar parte de la comunidad de científicos dedicados a la generación del conocimiento. Y vean, él convenció a más médicos hacia la investigación que cualquier otro universitario. Es que eso era, así era el doctor Ruy Pérez Tamayo. Es que, es decir, era impresionante estar a su lado, digamos, y compartir con él. El doctor Ruy Pérez Tamayo, cuando uno lee los libros de divulgación, los libros, digamos, no médicos, que tiene más de 60, no sé si eran 64 o 68. Yo empecé a comprar libros de él gracias al doctor Elizondo, porque el doctor Elizondo me entusiasmaba. Yo nunca tuve relación directa con el doctor Ruy Pérez Tamayo, yo no fui su alumno ni trabajé con él, digamos, pero sí tuve personas, mis maestros de hematología, el doctor Elizondo, mucha otra gente, me entusiasmó a leerlo. Y cuando uno empieza a leer, claro que uno tiene que ser tal vez un poco fanático de los libros, ¿verdad? De la lectura, para leer. Pero vean, yo los insto a que los consigan. Es que son fabulosos. Pero también la otra cosa que fue importante en la vida del doctor fue que él fue muy longevo. A sus 91 años decía que tenía 73, pero de dar clases y trabajar. ¿Cuántos profesores pueden decir con gran orgullo que han dado lecciones durante 73 años? Y acuérdense lo que yo les dije, que empezó a dar clases en el tercer año de su carrera y en el quinto año de medicina quedó como profesor titular de la cátedra de fisiología. Esto es decir, totalmente inusual. Nadie consigue eso. Y en un México realmente que es muy competitivo. Entonces, su producción científica y literaria
es enorme. Entre sus libros, que también aquí, imagínense, 60 y pico de obras, sería dificilísimo, pero existe el método científico, es simple, sencillamente fabuloso. Vean otra cosa, este libro es el único libro, digamos, escrito por un latinoamericano que fue utilizado y que tal vez todavía sigue siendo utilizado como libro de texto en Estados Unidos. Él hablaba mucho de la serendipia y tiene un libro sobre la serendipia. A mí eso me hace gracia porque la serendipia decía que era la chiripa, el azar, la suerte. Ese término no es un término muy conocido en Costa Rica de serendipia, ¿verdad? Pero de la magia primitiva a la medicina moderna es otro interesantísimo. 10 razones para ser científico, es fabuloso, y estos dos más lo vamos a analizar ahí brevemente. Pero también tiene, digamos, muchos otros y tiene un diccionario completo de bioética. Lo que ustedes compren lo van a deleitar, los va a deleitar terriblemente, ¿verdad? De la magia primitiva de la medicina moderna, escrita en el 1997, es la historia de la medicina. Pero la historia de la medicina desde los primeros pueblos primitivos, lo que él llama en ese libro la medicina precientífica, hasta la medicina moderna. Pero él discute, es que lo interesante es eso de tener pensamiento propio. Él discute si la medicina es ciencia o arte. Entonces, realmente se va haciendo tan interesante la lectura. Y la otra cosa que es muy interesante en este libro es que en los pueblos primitivos normalmente solo se menciona a los pueblos primitivos, digamos, de Europa o tal vez un poquito de Asia. Pero él analiza realmente los pueblos primitivos de Latinoamérica. En este libro, él habla, digamos, de cosas que pocas personas mencionan. La famosa biblioteca de Asurbanipal, ¿verdad? Veanla aquí, con la escritura cuneiforme, ¿verdad? El efecto placebo de la medicina mesoamericana, era lo que les digo, que él habla de la medicina, digamos, indígena, porque la gente habla mucho de la escuela de Alejandría, ¿verdad? Donde estudió San Lucas. Yo siempre a los estudiantes les digo que estudiar medicina siempre es igual de difícil en cualquiera de los tiempos. Y haber estudiado medicina en la escuela de Alejandría fue para San Lucas realmente igual de difícil que en la actualidad. La gente cree que antes era más fácil. No, antes lo que pasa es que había una serie de materias que no se cumplen en este momento. Y después él habla de algo que yo siempre menciono a mis estudiantes, de Herófilo de Calcedón y de Gracil Chateau de Quea, que son los primeros que empezaron a utilizar cadáveres y a abrirlos para averiguar qué era lo que había adentro y cuáles eran las razones por las cuales las personas habían fallecido. Y también ahí pues analiza a Avicena y a Maimónides, ¿verdad? El otro libro así que vamos a analizar rápidamente es el que les dije que es algo fantástico, que es su preconización del método científico. Pero es que lo que voy a decir yo es lo que está en el libro, y bueno, no voy a decir pero ni la milésima parte, ¿verdad? Porque es un libro muy interesante y muy grande, pero él habla de que los filósofos eran los que realmente analizaban y discutían las ideas, y que prácticamente los filósofos al discutir las ideas, discutían las ideas tanto de una materia como de otra, y eran, digamos, como los científicos de ese tiempo. Pero poco a poco se empiezan a diferenciar los filósofos de los científicos, ¿verdad? Y entonces esto ocurre básicamente en el siglo XVI con el inicio de Jacobo Zavarella. Jacobo Zavarella empieza a preocuparse de lo que es el método científico. Ya empieza a decir, debe haber un enunciado, tenemos que analizar y predecir y explicar
todos los hechos, y entonces ahí empieza a nacer la ciencia formal, el método científico. Como yo realmente estaba preparando esta conferencia, o bueno, ya sabía que la iba a dar el día de hoy, y tenía un viaje a Europa, pues decidí ir a la Universidad de Padua, porque Zavarella era de la Universidad de Padua. Pero, ¿qué es la Universidad de Padua? La Universidad de Padua es la segunda universidad más vieja de Italia. La primera fue Bolonia. Pero la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua era la facultad de medicina más importante de toda Europa. Y al decir toda Europa, estamos diciendo de todo el mundo. Esta es la universidad, pero tiene una cosa grandiosa, el anfiteatro anatómico. Y yo no podía dejar de ir a Padua y no podía dejar de ver el anfiteatro anatómico. El anfiteatro anatómico solo tiene una visita en inglés, las otras son todas en italiano. Hay que reservarla, bueno, si hablan italiano, pues a cualquier hora, pero la de inglés es solo a mediodía. Estas fotos pues fueron tomadas por mí. En este año, la Universidad de Padua está celebrando los 800 años de fundada. Imagínense, una universidad de 800 años, ¿verdad? Y el anfiteatro fue construido en 1584, utilizaba básicamente reos, digamos, que habían declarado de muerte, ¿verdad? Pero vean, a mí me gusta de que ahí, y lo vi, bueno, estas fotos, como les digo, son tomadas por mí. Esto era para 240 estudiantes. Los estudiantes de mayor grado, los de años superiores, pues estaban más abajo para ver mejor. Aquí los muchachos se ponían hombro a hombro, y estas barandas son muy altas. ¿Por qué eran muy altas? Por algo que era muy lógico, porque aquí no había luz eléctrica. Aquí no había refrigeración, y entonces el cadáver que dejaban aquí junto al maestro estaba rodeado de velas. Solo aquí había velas, solo aquí había iluminación, y la putrefacción de varios días de análisis y de varios días del fallecido era terrible. Entonces aquí se iban desmayando los muchachos, y por eso las barandas eran tan altas, para que no cayeran, ¿verdad? Este lógicamente es un arreglo fotográfico. Pero en el siglo XVI hubo dos cosas importantes. Que una herejía religiosa, la de Martín Lutero, pero una herejía médica monumental llevada a cabo por Vesalio, desde el momento en que publicó su libro La estructura del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque él se atrevió a refutar a Galeno. 1500 años de medicina. Imagínense al maestro de 1500 años refutarlo. ¿Y quién lo refutó? Un muchacho de 28 años, Andrés Vesalio. Pero Andrés Vesalio utilizó el método científico para combatir la tradición galénica. Sin embargo, como en aquellos tiempos había mucho respeto, él dijo: él es el príncipe de los médicos y yo no quiero ser, es que no veo bien ahí porque me tapa, bueno, con el autor de todas las cosas buenas, ni respetuoso con su autoridad. Bueno, estas son las fotografías que uno consigue en internet, pero esta fue la foto que yo tomé de una pintura de Vesalio ahí en la Universidad de Padua, y me emocionó verlo, ¿verdad? Porque estas y ahí no aparecen en internet. Andrés Vesalio a sus 28 años, ¿verdad? Realmente dijo: algunos médicos simplemente memorizaron los libros de otro, pero son incapaces de explicar sus disecciones a los espectadores y confunden en vez de enseñar, por la sencilla razón, vean qué terrible. O sea, es que aquí se le fue al cuerpo a nada menos que al gran maestro. Nunca han utilizado sus manos en la disección de un cadáver. Las descripciones galénicas fueron incorrectas en más de 200 aspectos relacionados con las estructuras y funciones modernas. Y bueno,
Imagínense lo que significó esto, ¿verdad? Pero también en Padua, en la gran Padua, en la gran Universidad de Padua, empezó la ciencia moderna. ¿Con quién? Con Galileo. Galileo fue profesor ahí 18 años. Y yo tuve la suerte de tomar estas fotografías donde estaba el atrio desde el cual, digamos, Galileo daba sus lecciones. Pero él hizo la evolución histórica del método científico. ¿Por qué? Porque realmente empezó a reflexionar cómo se hace ciencia. Galileo Galilei promovió el método científico porque dijo que había que necesidad de hacer una hipótesis y empezar a analizarla, a ver si la rechazábamos o la aceptábamos, dependiendo de cómo la íbamos estudiando. Lo que pasa es que Galileo Galilei es más famoso, ¿verdad? Y siempre la gente es lo que busca, pues que la teoría heliocéntrica y sus enfrentamientos con la Inquisición, ¿verdad? Hoy realmente fue un día significativo para mí, porque hoy precisamente durante 2 horas en la televisión italiana y en la televisión mundial fue la gran celebración de los 800 años de fundación de la facultad de la Universidad de Padua. Y bueno, esto, aquí, esto es un video, bueno, fotos del video de la televisión. Aquí está el gran coro, mientras esto iba bajando, aquí sonaban los clarines, cantaba el coro, aquí vienen desde el Palacio de la Razón. Todo Padua es ciudad, digamos, declarada patrimonio histórico por la UNESCO. Aquí vienen bajando y aquí van en procesión con todos sus vestidos de doctores académicos, ¿verdad? Hacia el Palacio Bo, que es donde está el anfiteatro anatómico. O sea que hoy precisamente fue la celebración cumbre de los 800 años de esta universidad. Pero ahí también me encontré a William Harvey, nada menos. Él estudió en Cambridge, pero en la Universidad de Padua era la mejor facultad de medicina de toda Europa. ¿Y a dónde se fue Harvey? Pues lógicamente a Padua, donde Galileo era profesor. Y ahí él tiene unos logros científicos, Harvey, como los tuvo Galileo en astronomía y en física. ¿Por qué? Porque ambos promovieron el método científico. Y lógicamente sabemos que William Harvey pues, desarrolló todo el sistema circulatorio, ¿verdad? Y me encantó porque también esto es lo que uno encuentra en la internet, ¿verdad? Pero vean la pintura de William Harvey ahí en Padua y la entrada, afortunadamente mi entrada para entrar al anfiteatro anatómico, y ahí fue así como si me hubieran buscado realmente la entrada, porque cada entrada tenía un personaje distinto, ¿verdad? No eran todos de William Harvey, pero a mí me tocó por azar William Harvey. Bueno, entonces, ustedes ven la importancia del siglo XVI y XVII en lo que fue el método científico. Y esto es, digamos, importantísimo, y esto es lo que transmite el doctor Rui Pérez Tamayo. Yo no estoy diciendo nada mío, yo estoy diciendo lo que dice en ese libro. Y ese libro es tan interesante que no se puede citar todo, pero voy a decir algunas otras cosas. Digamos, él comenta que en los orígenes de la ciencia moderna, de Herbert de Butterfield, ¿verdad? Este es un historiador británico, y él cita ahí el término que empezó él, que se llamó la revolución científica, y la revolución científica la analiza de que precisamente se produjo en el siglo XVI y XVII. El otro libro que digamos que es interesante es el de 10 razones para hacerse científico. Este es un libro muy, digamos que tiene su historia, porque resulta que los profesores de secundaria, los muchachos que iban a salir digamos, de secundaria y que ya iban a estudiar en la universidad,
les llamaban un abogado, un ingeniero, un fulano, otro, ¿verdad? Qué sé yo, también carpinteros o lo que fuera, y nunca habían invitado a un científico. Y una directora de un colegio, realmente en un momento dado, invitó al doctor Ruy Pérez Tamayo para que fuera a darle 10 razones para que los muchachos entendieran que era un científico. Y entonces él fue, y realmente después de estar ahí, qué sé yo, dando, dijo que iba a escribir un libro. Pero vean qué lindo, porque él mismo lo decía, que él hizo este dibujo. ¿Qué es este dibujo? Es la cara de un científico, porque este es un ojo corriente, pero este es un ojo de científico. Pero vean, una sonrisa. ¿Por qué? Porque él dice que él fue siempre un científico feliz y él quería transmitir eso en este libro de 10 razones para ser científico. Cuando uno ve las razones, uno se impacta. Hacer siempre lo que me gusta, no tener jefe en el trabajo, no tener horario. Ay, Dios mío, que no estamos en presencia de un hippie, ¿verdad? De un millennial extremista, ¿verdad? Y no tener jefe, no tener horario, no tener, o sea, como decimos en Costa Rica ya, y simplemente hacer lo que me da la gana. Pero los otros puntos era para no aburrirse en el trabajo, usar mejor el cerebro, que no le tomaran el pelo, hablar con otros científicos, aumentar el número de científicos, estar siempre contento y no envejecer. Bueno, entonces él siempre hablaba de que los científicos hacen bien, gustan de lo que hacen bien, y que el placer del descubrimiento es que el que ha sido investigador sabe lo que es eso de ponerse uno a investigar y de pronto encontrar algo, o de pronto el gran problema de la tragedia del fracaso, ¿verdad? Pero la investigación tiene la gran cualidad de no tener, digamos, de no hacer siempre lo mismo. Cada proceso de investigación es totalmente diferente. Y lo interesante también es tener alumnos y tener colaboradores. Y no tener jefe en el trabajo no es así como de primera entrada uno podría creer, sino que a donde empieza uno a aprender, ya digamos con el jefe, empieza uno a tener algo que es fundamental: independencia intelectual. Y entonces él en este libro define lo que es ciencia. Es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, generado por medio de un método científico organizado, en forma principalmente deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso general. Y no tener horario en el trabajo, también, que sonaría así como algo raro. No, es que como él dice, al científico le pagan por pensar y pensar y pensar, pero el científico puede preparar sus propios horarios, porque el científico no tiene tiempo exclusivo. El científico simple y sencillamente trabaja 12 horas, 15 horas, 20 horas, lo que tenga que trabajar. Y además, el científico, igual que tiene la Universidad de Costa Rica, es profesor, es académico, da lecciones, pero también hace investigación y, digamos, y actividad social, digamos. Que esto es, digamos, fundamental y lógicamente también puede ser tutor de tesis. Y entonces, los otros puntos para ser científico, pues es que él decía que, digamos, como dicen en Costa Rica, o decimos, el papel aguanta lo que le pongan. Entonces, nullis in verba. O sea, no es lo que digan, es lo que demuestren, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra? Y entonces esa es la pregunta que él se hacía todo el tiempo. ¿Cómo se llegó a esa idea? Y dice que cuando uno le preguntaba esas cosas a los que no son científicos, se enojan. ¿Y por qué usted cree eso? Y hasta se enojaron. Pero bueno, es la otra cosa, digamos, de los puntos científicos, es que el científico no puede mentir, no debe mentir, claro que puede, ¿verdad? Pero el científico siempre anda proponiendo ideas para hacer investigaciones y poniéndolas a prueba.
y en esta parte, digamos, vuelve a mencionar la serendipia. O sea, la serendipia, la chiripa, como dice él, la suerte, no es así como que por suerte, por casualidad, descubrió. No, es que solo las mentes preparadas están, digamos, son capaces de ver más allá de lo que está viendo la generalidad de la gente, de los científicos o de los compañeros, ¿verdad? Y hablar, digamos, siempre con otros compañeros, pues es una gracia. Él se preocupaba mucho y habla mucho de que nuestros países lamentablemente tienen menos de un científico por cada 10,000 habitantes. Y es algo tristísimo. ¿Cómo va a ser posible, verdad, que tengamos ese número tan bajo? Japón tiene 49, Alemania 61 por 10,000 habitantes y Estados Unidos también. Pero ya, y cuando él dice, hablaba para no envejecer, es lo que él hizo. O sea, simplemente estar descubriendo cada vez nuevas cosas. Es decir, es que la ciencia cambia tanto que hay que mantenerse actualizado, pero no es solo la ciencia. Ustedes vieron que él aprendió a leer en Kindle y él aprendió a hacer de todo. No se puede, digamos, dejar quedarse uno, digamos, con el patrón, simplemente que ya yo no soy capaz de hacer nada. Y para el epílogo, quiero hablarles de la conferencia inaugural en el Congreso Mundial de Hematología en el 94, la que oí por última vez a él. Él la dio en inglés, ese era el idioma oficial del Congreso Mundial, pero entonces él, que había decidido hablar sobre las conferencias magistrales, lo hizo genialmente, ¿verdad? Él analizó lo que son las conferencias inaugurales, son el resultado de la interacción entre dos elementos, el conferencista y el tema. Y él decía que en las conferencias inaugurales realmente la gente está cautiva. ¿Por qué? Porque, y ahí, como es la primera parte del Congreso, todo el mundo va ahí, digamos, después hay un cóctel, después ve uno a los amigos, entonces todo el mundo va a la conferencia inaugural, sea el tema que sea. Entonces él, sí, es que era tan interesante verlo en sus conferencias, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a poner tema. Y entonces cuando uno veía el programa, conferencia inaugural, doctor Rui Pérez Tamayo. Y ahí el nombre, no puso nombre. Pero entonces él analizó las conferencias inaugurales diciendo, hay conferencias hechas por narcisistas, hay conferencias sensacionales y hay conferencias que son aburriditas, demasiado aburridas. Pero también dijo, analizó que hay conferencias estimulantes, ¿verdad? Bueno, ojalá que la mía no haya sido somnífera, ¿verdad? Bueno, el doctor premio Nobel de Química, ¿verdad? Ramakrishnan, decía que todos nacemos científicos y desde muy pequeños nos preguntamos si vivimos solos en el universo y por qué ocurren las cosas. Como los niños, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, pero poco a poco vamos perdiendo esa condición innata. Para no perderla, sería indispensable tener muy buenos profesores de ciencias y también que los científicos convencieran a las diferentes sociedades de que la ciencia es importante. Y esto fue lo que hizo Rui. Demostró toda su vida que la ciencia era importante y promovió el aumento de personas para que se dedicaran a ser científicos. Esta frase del doctor Rui Pérez Tamayo es como para dormirse hoy, rumiándola mientras uno va conciliando el sueño. No hay nada que resista la acción corrosiva del trabajo. O sea, lo que tenemos es que trabajar, y trabajar, y trabajar. Eso es lo que es importante. Y ahí vamos a ver los resultados. Bueno, como les dije, yo nunca fui su alumno, nunca fui su compañero, nunca tuve una relación directa con él. El único aspecto, digamos, muy sutil, que yo tengo una relación personal con él, es la siguiente. En el prólogo de mi primera novela,
yo le pedí a mi gran amigo, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, director del hospital de la Clínica Ruiz de Puebla, que era íntimo amigo y realmente del doctor Ruy Pérez Tamayo, que me prologara esta novela. Entonces, él me la prologó. Y esta es mi única relación que yo tengo, porque él empezó así su prólogo. Ruy Pérez Tamayo, uno de los más universales médicos mexicanos, ha escrito con precisión las 3 reglas de oro para escribir el prólogo de un libro. Tener algo que decir, decirlo y no decir nada más. No sé si pueda seguir las indicaciones de mi muy querido y respetado maestro. Así es que esta fue, digamos, mi única relación directa que yo podría decir con el doctor Ruy Pérez Tamayo. Doctor Ruy Pérez Tamayo, yo tomé todas estas frases de las múltiples conferencias que han dado después de su muerte y han dicho que fue extraordinario, polémico, hombre de la razón, el último de los mohicanos, carismático, sabio, filósofo de la ciencia, bioeticista, original, experto en combates orales. Pero yo pienso que por lo menos les he dado una pincelada para que los que no conocían al doctor Ruy Pérez Tamayo se vayan con alguna idea de quién fue. Probablemente muchos de estos conferencias lo dicen, el más trascendental de los médicos de Latinoamérica en el siglo XX. Muchas gracias. Muy bien.